La carne humana, la gente que está en la humanidad, necesita una explicación. Los que son espirituales, dice Pablo, están para orar los unos por los otros. Porque ellos no dijeron, vinimos a postrarnos cabeza en tierra como lo hacían ellos en ese tiempo. Vinimos a postrarnos contigo, vinimos a levantarte. Yo sé que tú no tienes ánimo ni de orar, yo voy a orar por ti. Yo sé que las palabras no te salen, ahora yo voy a hacer la voz tuya. Yo voy a clamar al Dios Todopoderoso que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de tu familia, que te levante, que te restaure, porque ellos eran tan amigos de Job que ellos duraron muchísimo tiempo con él ahí. Y usted no hace eso con nadie que no sea íntimo suyo, dejar su casa, su familia, para usted irse a sentar al lado. Si usted fue a la casa de una gente, escuche bien, si usted dejó de hacer lo que usted estaba haciendo en su casa y usted salió a la casa de una gente, que no sea para irle a llevar más problemas de lo que ese hermanito tiene, que sea para edificarle. Usted no puede ir a la casa de un hermano de aquí a decirle, mira, pero tú vas a tener que revisarte, porque esa miseria así, ahí no hay nada en esa nevera. Mira a veces que tú le estás haciendo algo a Dios. Métete en 3 días de ayuno a ver si Dios hace algo contigo, porque no es lo que le está diciendo, es la forma en la que se la dice. Si usted sacó tiempo del suyo, se privó de algo para usted invertirlo en alguien, que sea para edificarle, que sea para levantarle, que sea para restaurarle. Si no, usted se queda en su casa y ore solo, interceda y no vaya a hacer el otro perder tiempo. El diablo no le tocó el alma, pero usó los amigos para que le destruyeran el espíritu y el alma a Job. Aleluya. No es lo mismo, volviendo al tema, la liberación en una persona a la liberación en una región. Aleluya. Si alguien quiere ser libre, puede acceder a la liberación, pero en una región, si hay más de los que no quieren ser libres, eso gana. Por eso Jesús dijo, cuando vayan a una región y no les reciban, denle la espalda, sacúdanse el polvo de sus pies y sigan adelante. Porque una región, un sector que no quiera ser libre, no va a obtener la liberación. ¿Cómo Jesús sabía que la región seguiría atada? Porque Jesús, que le dio permiso de que ellos se fueran a los cerdos, es porque él sabía que iba a durar más sacándolo que ellos para volver para esa región. Dice el versículo 19. Aleluya. Aleluya. Vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Oh, bendito es el Señor. Dios mío, se me fue la Biblia. Aleluya. Aleluya. Esto es en vivo. Dice la palabra de Dios. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Escuche bien, se lo voy a repetir. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lo que no permitía que esa región fuera libre era el miedo. Y les contaron los que habían visto, los que fueron testigos del milagro, lo contaban.
como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos. Y eso no era lo mismo que le rogaban los demonios. Pero ya Dios había libertado al gadareno. Ya Dios había libertado al gadareno. Los demonios se habían ido con los cerdos por el despeñadero, ¿verdad que sí? Y la gente cuando se entera, en vez de alegrarse y de decir, bueno, yo también voy a ser libre. ¿Qué tú hiciste con él? Ven, hámelo a mí también, Jesús, yo quiero ser libre. Ellos tuvieron miedo. Y ellos hicieron lo mismo que habían hecho los demonios anteriormente en el cuerpo del gadareno. Y le dijeron a Jesús, te rogamos que te vayas de nuestros contornos. Aleluya. Usted sabe que hay gente que no es libre por el miedo. Están tan cómodos con su demonio en la casa. Usted sabe que yo en una ocasión le dije a una persona, escuche esto. Yo siempre veía eso en su casa, pero no se lo decía. Porque no siempre la persona está preparada para escuchar eso. Cuando esa persona comenzó a venir a la iglesia y comenzó a buscar de Dios y comenzó a entender lo espiritual, en una ocasión, orando por esa persona, yo se lo dije. Porque ya lo veía mucho. Era una sombra que se paseaba en su casa. ¿Cómo que él era el dueño de ahí? Y yo le dije lo que veía y le dije, y él es el que te da miedo, por eso tú no puedes orar. Porque cuando se hinca a orar, siente el temor. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. Levante la mano. ¿Quiénes han sentido los espíritus de miedo? Ellos se manifiestan de diferentes formas. Yo los he visto de diferentes formas. Y déjeme decirle que yo creo que si esa persona vino una vez más después de ese día a la iglesia, fue mucho. Tristemente. Porque hay gente que por no molestar, no incomodar las tinieblas, prefieren dormir con los demonios, darle comida a los demonios, darle té a los demonios, colarle café a los demonios. Sí, porque cuando un espíritu está en su casa, significa que el que gobierna ahí es él. Si usted se piensa que gobierna usted, su marido, su mujer, usted está equivocado. Cuando un demonio es territorial, el que gobierna es él. Por eso hay lugares, territorios que están bajo maldición y no salen de la maldición independientemente de quién gobierne, si tengan gobernador o no, porque hay una autoridad, una entidad mayor de las tinieblas que es la que está en poder y autoridad ahí. Escuchaba a un predicador diciendo que si el diablo está en tu casa, le entregues lo que hay de él ahí. Porque el diablo no entra a donde él no tenga algo. Si él está en una casa, es porque él tiene algo ahí. Si habita en una casa, porque de entrar a hacerte la guerra, él puede entrar y tú sacarlo de patriarlo. Cuando tú estás orando, intercediendo, lo que sea. Pero de que un demonio vive en tu casa y se te burle. Yo recuerdo que en un proceso, cuando yo oraba en mi casa, yo sentí ese espíritu que se burlaba detrás de mí. Y según yo caminaba, él iba caminando detrás de mí, burla y burla, risa y risa. Ok. Yo vengo a la iglesia y el pastor me dice, veo un espíritu detrás de ti que se burla. Esa fue mi confirmación, Rosa. Cuando yo llegué a esa casa, que yo cerré esa puerta, yo dije, vamos a ver ahora, ¿de quién tú te vas a reír? Claro, porque no podemos estar los dos en la casa. Uno de los dos se tiene que ir. Usted no puede acomodar al diablo en su casa. Uno de los dos se tiene que ir. Yo no voy a dormir hoy, pero tú no vas a entrar más a esta casa. Puede ser que yo sacrifique 3 o 4 horas, pero tú no vas a volver a entrar a mi casa. En el nombre de Jesús.
Porque para eso fuimos nosotros llamados. Y si no somos capaces de libertar nuestra propia casa, entonces no vamos a ser capaces de libertar a otros. Jesús libertó al gadareno para que él predicara la palabra de Dios. Jesús libertó a un hombre endemoniado de legiones solamente para que predicara su palabra. Todas las otras personas que estuvieron en esa región, si se salvaron no se sabe, si se salvaron fue por la prédica del gadareno. Yo sé que hay lugares donde tú no te quieres meter a predicar la palabra de Dios. Porque son lugares peligrosos. No, porque ese hombre es drogadicto, ese hombre es agresivo, yo no quiero acercarme a predicarle la palabra de Dios. Si Dios te mandó a predicarla, predica la palabra de Dios. Porque tú no sabes a quién tú vas a transformar, tú no sabes a quién tú le vas a cambiar la vida. Jesús solamente cambió la vida del gadareno en aquel lugar. Y el gadareno, predicando su palabra, se encargó de lo demás. Jesús no le hizo la cosa fácil al gadareno de sacar todos los demonios que operaban en esa región. Jesús libertó al gadareno y puso una responsabilidad sobre sus hombros. Ve y predica la palabra de Dios. Hubiera sido fácil decirle al gadareno: sí, ya yo te liberté a ti, ahora súbete conmigo a la barca y vámonos a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Pero si Dios lo hubiera hecho así, ¿qué hubiera pasado con los otros de Gadara? Se tenía que levantar una voz que fuera capaz de predicar su evangelio. Y como ya el gadareno había venido de una situación donde él conocía los espíritus, yo me imagino que cuando Dios le dio el mandato, también le dio la autoridad. Porque ya todos los demonios habían entrado dentro de él. ¿Verdad que sí? Entonces ya él tenía toda la autoridad para sacarlo fuera. Aleluya. Todos los espíritus que gobernaban esa región estaban en el cuerpo del gadareno. El gadareno fue enviado a predicar la palabra de Dios. Tú y yo fuimos enviados a predicar la palabra de Dios. Tú y yo fuimos enviados a libertar al cautivo. Tú y yo fuimos enviados a sanar a los enfermos. La palabra de Dios dice que cuando alguien esté enfermo, lo lleven a los ancianos de la iglesia, le unten aceite y oren por ellos. Entonces el Señor nos dejó la libertad. Ya el Señor nos dio el mandato. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que estamos esperando que Dios nos mande a hacer lo que ya la palabra de Dios nos mandó a hacer hace siglos. Yo quiero salir a predicar al parque, pero yo voy a esperar la confirmación de Dios. ¿Pero de qué tú me estás hablando? Porque la única confirmación que tú necesitas es obediencia. Ahora, si tú no tienes obediencia, ya son otros 500. Pero si tú andas bien delante de Dios, si tú estás en obediencia, sometido a Dios, en las autoridades que Dios puso sobre ti, ya el mandato te lo da la Biblia de predicar la palabra de Dios. Tú no necesitas un título para predicar la palabra de Dios. Tú no necesitas un micrófono para predicar la palabra de Dios. Tú necesitas predicar la palabra de Dios. Tú necesitas decirle: Dios te ama, Cristo te ama, Dios vino por ti, Jesús vino, volverá. Él te limpió, Él te redimió, Él te liberta, Él te sana, Él te saca de ahí. Con tu mismo testimonio, con lo que Dios hizo contigo. Dios quiere una iglesia que predique. No solamente aquí, porque aquí estamos bien cómodos. Aquí es muy bonito venir y sentarse ahí, aunque haga calor. No solamente aquí. Dios quiere una iglesia que sea capaz de predicar su evangelio donde quiera que esté.